¿qué tal? Es una pequeña introducción para los que recién me están conociendo, ¿sí? Soy Sabrina de Betac, astróloga, que me recibí hace poquito, estudié 3 años en Consideral, me recibí en diciembre del año pasado, en 2019, y más allá que le empecé a dar estructura hace un par de años a lo que sería el estudio de astrología, en realidad me interesa y lo leo y me sumerjo en esas aguas desde los 11 años. La verdad que me parece sumamente interesante, me parece una herramienta de autoconocimiento que tendría que estar al alcance de todos, igual que la meditación y otras ciencias que se toman no tan en serio, y la verdad que es el desarrollo personal, me parece que es necesario para la sociedad, para que seamos un poco mejores cada día, para que podamos contar con nuestras herramientas y la podamos explotar al máximo, siempre en la vibración más alta y en la vibración de luz, ¿sí? Y tratemos de las vibraciones quizás más bajas de nuestra energía, poder ser conscientes, pero justamente para darle una vuelta de tuerca, ¿sí? Para poder contenerlas, controlarlas, o darle una vuelta de tuerca para que sea algo bueno y ser de servicio hacia el otro, ¿sí? Bueno, les cuento. Yo voy a hacer, digamos, todo lo que sean videos. A veces hago videos cortos como para que casen, digamos, la función de los planetas así como más rápido y no se aburran. Y también, como a continuación van a ver, los videos más extensos para que vayan más en profundidad, ¿sí? Eso es lo que más me gusta, en realidad. Para que los que tengan quizás un poco más de paciencia y también ganas de conocer un poco más y bucear en todo esto de astrología, puedan ir más a fondo, ¿sí? Más o menos va a ser una introducción a lo que es la carta natal. Si necesitan un poco más de información me pueden dejar comentarios. Igualmente vamos a estar subiendo más contenido, ¿sí? Les mando un gran abrazo y los dejo con el video. Hola, ¿cómo están? Bueno, este es el video que les vengo avisando hace creo que una semana, un poquito más, de que vamos a hablar un poco más extendido, ¿sí? Así que les aviso que va a durar mucho más de los videos cortitos que están acostumbrados a ver. Hoy vamos a hacer una introducción a lo que sería la carta natal, ¿sí? Para que entiendan qué es una carta natal, cómo empezar a mirarla y que la puedan empezar a ver en lo que sería toda una unidad, ¿sí? Que puedan entender que todos los signos forman parte de nuestra carta natal. No es que solo somos de un signo o de otro, sino que tenemos todos en nuestra carta natal, ¿sí? Bueno, vamos a empezar mostrando lo que sería una carta, ¿sí? Espero que se vea más o menos bien, pero bueno, este es lo que sería una carta, aproximadamente. Una carta natal tiene 12 casas, ¿sí? 12 escenarios. La casa 1, ¿sí? Que estaría acá, es la que marca el ascendente. Luego, la casa 4 marca el fondo cielo. La casa 7 marca el descendente. Y la casa 10 marca el medio cielo, ¿sí? Eso como para que vean los 4 puntos base de la carta. Ahora vamos a ir desmenuzando todo. Las 12 casas no siempre tienen los mismos grados, ¿sí? A ver, los signos del zodíaco, ¿sí? O sea, la matriz zodiacal son 12 signos, como todos saben. Y los 12 signos, sí, cada signo tiene 30 grados. Pero no significa que cada casa astrológica tenga 30 grados. Puede tener 30 más o menos. ¿Sí? No, o sea, no son siempre iguales. En una misma casa puede haber un solo signo o puede haber dos también, ¿sí? Porque la casa a veces empieza, no es que empiece en 0 grado de tal signo. Eso va a depender del horario en que nacen, del lugar, ¿sí? Y ahí va a marcar cómo se posiciona la carta. Al momento que uno nace, es como si tomaran una foto del cielo, como si pararan el cielo en el momento en que nacieron, en la hora exacta, y eso es la carta natal, se vuelca en el mandala, ¿sí? Como ven, es un mandala porque es circular, ¿sí? Y es circular porque justamente todo tiene que ver con todo, es una unidad, ¿sí?
Si bien cada cosa tiene su cualidad y su función, todo tiene que ver con todo. El anterior y del que estamos hablando y del que sigue va a tener que ver. Si no, no puede, por ejemplo, Aries no puede existir en Piscis y viceversa, ¿sí? Bueno, vamos a empezar. Entonces, esto sería como la base de la carta, ¿sí? Luego, o sea, lo importante es comprender la base de la carta para entender qué energía tiene cada casa, ¿sí? Porque en base a eso, después vamos a agarrar nuestra carta natal, según la hora que nacimos y el ascendente que nos tocó por esa hora, y lo vamos como a mezclar, ¿sí? Como a engranar nuestra carta con la carta base, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo nací a las 12:45 del mediodía, ¿sí? De un 25 de marzo del 87, me tocó un ascendente en Géminis. Entonces, lo que voy a aprender ahora de la casa 1 lo voy a combinar con las cualidades de Géminis, por ejemplo, y la función del ascendente. Los signos nos dan cualidades, los planetas nos dan funciones y las casas nos dan escenarios, ¿sí? También más adelante vamos a aprender que nos dan personajes, por ejemplo. Bueno, a ver, comencemos con la casa 1, ¿sí? Ahora, si escuchan de fondo, es una música que me gusta mucho, que es la música celta. La mayoría es música celta y bueno, me ayuda un poco como a centrarme y a relajar la mente para no exagerar, no marearme, no perderme. Yo tengo Mercurio en Piscis, lo habrán escuchado que lo dije un par de veces, y lo tengo en casa 9. Entonces a veces a mí me encanta transmitir todo lo que sea los lenguajes simbólicos, incluso me gusta la matemática también, que tiene mucho que ver con los símbolos. Pero a veces entre el entusiasmo por transmitirlo, es como que me exacerbo o me pierdo, ¿no? Como que me voy por las ramas también. Como ahora. Bueno, vamos a la casa 1. Aquí. En la base natal, ¿qué es la casa 1? Es el ascendente, ¿sí? Da inicio al ascendente. Va a tener un espíritu ariano la casa 1, ¿sí? Ahora vamos a poner... Ahí está. Aries. Aries, recuerden que pertenece al elemento de fuego, ¿sí? Por lo cual su polaridad es positiva. ¿Esto qué significa? Que es hacia afuera, ¿sí? Que se exterioriza. Entonces, positiva o masculina le dicen generalmente. Yo le suelo decir positiva. Entonces, la casa 1 va a tener un espíritu ariano, ¿sí? Ahí. Recuerden el símbolo. El símbolo es importante porque aprendemos la astrología justamente con los símbolos, ¿sí? Las palabras nos dan una guía, pero hay que aprenderse bien los símbolos. Este es el símbolo de Aries. También es de modalidad cardinal, ¿sí? Entonces, esta es una casa cardinal. Esto le da un espíritu ariano, casa cardinal, casa de salida, porque es de polaridad positiva Aries, ¿sí? Como dije, no significa que vayan a tener el signo de Aries en esta casa. Solo lo tienen los que tienen ascendente en Aries, que nacieron a determinada hora que, bueno, les tocó un ascendente en Aries. Pero sí van a tener lo que sería esta base simbólica de la casa, ¿no? De que es una casa de salida, ¿sí? Porque es también, a ver, en la casa 1 es el escenario de cómo arranco, cómo me muestro, cómo los otros me ven a mí, ¿sí? Porque el ascendente es eso, cómo los otros me ven a mí, quizás yo no me percato de eso. Es una acción sin pensar. Luego vamos a ir a la casa 2, que tiene un espíritu taurino, ¿sí? Es de Tauro, la casa 2. Este es recuerden que es de elemento tierra, por lo cual es una casa que va a hacer base, ¿no? Porque es como que baja un poquito el fuego de Aries.
baja la acción concreta. Es un signo con una modalidad negativa o femenina, como se le dice. ¿Por qué? Porque va hacia adentro, ¿sí? La energía de Tauro es introspectiva, va hacia adentro. Justamente yendo hacia adentro es cuando uno puede realizar los procesos, porque si estamos todo el día accionando hacia afuera, como es Aries, no podemos bajar esa energía a un proceso práctico y coherente. Ahí está, este es el símbolo de Tauro, ¿sí? Entonces, esta casa va a ser con una energía taurina, va a ser fija, porque Tauro es de elemento tierra, pero también es de modalidad fija, ¿sí? Entonces tenemos una casa fija y con energía taurina. En la casa 2, generalmente, es un escenario del valor propio, justamente de lo que habla Tauro, ¿no? Por eso digo que el signo nos da cualidad. O sea, del valor propio, de los recursos, de los talentos que tenemos para generar esos recursos, ¿no? La forma que uno baja a tierra la acción. Después, en la casa 3 tenemos a Géminis, ¿sí? La casa 3 es geminiana. Recuerden que Géminis es del elemento aire, ¿sí? Y una modalidad mutable, por lo cual es una casa como de transición, ¿sí? Que da paso a la siguiente, que está abierta. Y también el elemento aire es de polaridad positiva, o sea que esta casa se exterioriza, es hacia afuera. Símbolo de Géminis, y lo ponemos acá. En la casa 3 estamos hablando generalmente de un escenario de cómo nos comunicamos, de cómo aprendemos también. Se relaciona mucho con Mercurio, ¿no? Que es el regente de Géminis. También, si hablamos de personaje, podemos encontrar el vínculo con los hermanos en la casa 3, con los primos, con los vecinos, con la gente cercana. Pero cercana que no sea como la casa que va a venir. Ahora vamos a ver la casa siguiente. Sino como cercana de quien es distinto de mí, pero puedo aprender. ¿Se entiende? Como cercano pero distinto. Como son los hermanos, ¿no? Que no es igual a mí, pero es mi hermano, es mi sangre. Casa 4. Está regida por la energía de Cáncer, ¿sí? Y acá da inicio al fondo cielo, como les había dicho, ¿sí? Entonces, Cáncer, ¿qué es lo que va a hacer? Cáncer es la base de la carta, ¿sí? La casa 4 es la base de la carta. Es donde uno ya empieza a formar hogar o elige con qué quedarse y con qué no, ¿sí? Eso sería formar hogar también, ¿no? Que uno elige qué queda afuera y qué queda adentro. Este es el símbolo de Cáncer. Cáncer es un signo de agua, ¿sí? Por lo cual va a tener una polaridad negativa, es una casa hacia adentro, es introspectiva, de trabajo interno también, y a la vez tiene una modalidad cardinal, ¿sí? Así que va a ser otra casa cardinal. Acá apareció la segunda casa cardinal. La primera era la casa 1, ¿sí? Con energía ariana, cardinal, pero de fuego. Y acá empieza a aparecer la primer cardinal de agua. Se van a ir dando cuenta que todo tiene que ver con todo en astrología. Son 12 signos, 12 casas, 4 modalidades, 2 polaridades, ¿sí? No, perdón, 3 modalidades, 4 elementos, 2 polaridades. Y todo nos lleva a 12, ¿sí? Luego de la casa 4 tenemos la casa 5. La casa 5 tiene un espíritu leonino. Leo es del elemento de fuego, por lo cual la polaridad es hacia afuera, es positiva, ¿sí? Y es un signo fijo. Entonces esto es una casa fija, ¿sí? Una casa, vamos a ponerlo así, así se ve. Ahí. Es una casa donde se mantiene el fuego, ¿sí? Donde la creatividad
se brilla y se muestra hacia afuera. Justamente este es el símbolo de Leo, lo vamos a poner acá. Bueno, volviendo un poquito atrás, la casa 4 nos habla del hogar y de la base. La casa 5 nos habla de la creatividad, por ende aquí está lo más creativo que podemos llegar a ser los seres humanos, que son los hijos. También están los talentos creativos, nuestras obras creativas, ¿sí? El amor genuino que ponemos en las cosas. Digamos casi todo lo que representa Leo, cómo también nos expresamos, cómo nos mostramos, pero como personalidad, no tanto, o sea, desde nuestro nombre, no tanto desde nuestro apellido, sino desde lo que nos hace únicos, digamos. Después tenemos la casa 6. La casa 6 está regida por el signo de Virgo, ¿sí? Acá tenemos a Virgo. Virgo es de tierra, pero es mutable. Es una modalidad mutable. Como decimos tierra, elemento tierra, volvemos a hablar de la polaridad negativa, hacia adentro. Ahí nos volvemos a meter hacia adentro. ¿Por qué? Porque es un momento de observación, ¿sí? Este es el símbolo. Ahí. Es un momento de observación. Luego que ya me mostré en la casa 5, que ya creé, que me expresé, ¿qué hago? Tengo un momento de observación que analizo lo que hice, analizo lo que saqué hacia afuera, ¿sí? Y para analizar necesito meterme hacia adentro, no hay otra. Es un momento de objetividad, también de discernir, como acá, en la casa 4 elegíamos lo que quedaba fuera y adentro de nuestro hogar, ¿no? Y en la casa 6 elegimos lo que nos sirve y lo que no nos sirve, o sea, discernimos entre lo que es útil y lo que no es útil, ¿sí? Bueno, pasamos. Acá ya tenemos, antes vamos a mostrar la mitad del mandala, ¿sí? ¿Se ven? Son las 6 primeras casas. Y las 6 primeras casas, como ven, van desde el ascendente, o sea, desde el yo, la base de la carta, hasta el descendente, ¿sí? Porque el descendente inicia en la casa 7. Entonces, esto se podría decir que es el hemisferio más de lo personal, ¿sí? De lo que es justamente cuando tenemos una carta con muchos planetas, aquí, en esta parte, o sea, de esta raya hacia abajo, o sea, hacia el hemisferio del medio del fondo cielo, significa que tenemos una personalidad más introspectiva, ¿sí? Más hacia nosotros mismos, hacia nuestra familia, ¿sí? No tanto hacia lo social. ¿Por qué? Porque lo social y el otro, ¿dónde comienza a aparecer? En el descendente, ¿sí? O sea que hasta aquí podemos ver todas las energías que dan como el despliegue del yo, ¿sí? Y a partir de Virgo es donde se empieza a tener conciencia. Recordemos que es una casa mutable y es un signo mutable por la cual es de transición. Empieza a tener conciencia de un otro, porque Libra es el que va a traer al otro, ¿sí? Al que va a traer al vínculo. Entonces en la casa 7 tenemos a Libra. Bueno, a ver, ahí está Libra, que rige la casa 7, es del elemento de aire, ¿sí? Y cardinal, inicia el aire, inicia los vínculos. La casa 7 siempre nos va a hablar de lo que sería el vínculo con el otro, de las sociedades, de vínculos de a dos, ¿sí? Donde haya cierto grado de convivencia, de compromiso, no compromiso a nivel capricorniano, pero sí compromiso a nivel vincular y afectivo, ¿sí? Donde uno ponga de uno y el otro ponga, ¿no? También, por eso es una sociedad, con el matrimonio. Justamente la casa del matrimonio, la casa del vínculo de pareja, la casa de los socios, ¿sí? Repitiendo un poco.
lo que significa esa casa. En la casa anterior podemos encontrar, por ejemplo, como personaje a las mascotas, los empleadores, el trabajo ordinario, también la salud, porque como dijimos antes, Virgo como que rige los sistemas y también lo que sirve y lo que no. Y si hablamos de eso, también hablamos de salud, ¿no? De nuestros chequeos, de cuidarnos. Bueno, luego de la casa 7, luego de que tenemos conciencia un otro y comenzamos a armar nuestros vínculos, aparece la casa 8, que está regida por Escorpio, ¿sí? En la casa 7, como es de aire, va hacia afuera, nos abrimos, ¿sí? Pues recuerden que es una polaridad positiva. En Escorpio, que es agua fijo, ¿sí? El elemento agua fijo, rige la 8, acá. Este es el símbolo. En Escorpio vamos a encontrar la fusión de los sentimientos dados, ¿sí? Todo lo que sería justamente como los recursos compartidos también. ¿Por qué? Porque ya apareció el otro en Libra. Entonces, ¿qué me queda de ese vínculo con el otro? ¿Qué me queda de esa sociedad? ¿Sí? ¿Qué es lo que me trae? ¿Qué cosas me potencia y qué cosas quizás me hacen replantear mi existencia? Quizás que me duela, ¿no? Porque puede ser que me haga tener contacto con el dolor. También en la casa de Escorpio, la casa 8, es el mundo íntimo, el mundo psíquico, y además también lo que sea sexo, muerte, ¿sí? Todo lo que sea como muy profundo en la vida, ¿sí? Es agua fijo, entonces son las emociones que se arraigan, ¿no? Fuertes. Bueno, después de Escorpio vamos a la casa 9. Después de tener todo ese contacto más profundo y a veces un poco doloroso, encontramos a Sagitario en la 9, ¿sí? Sagitario es de fuego y es mutable. Entonces nos da, después de llegar a ese fondo de la emoción con Escorpio, Sagitario nos da como la fuerza para darle un entendimiento mayor y para salir de allí con más fortalecidos, quizás renaciendo. Escorpio renace, pero Sagitario le da la fuerza para llegar a la altura, ¿no? Para renacer. Entonces, acá, vamos a ponerlo acá, casa 9. La casa 9 vamos a encontrar los viajes, ¿sí? Fíjense que Sagitario es una flechita que va hacia arriba, o sea, todo lo que me expande y me amplía. Los viajes, por ejemplo, los estudios superiores. Vamos a encontrar a nuestros maestros también, ¿sí? A los referentes que nos ayudan a ampliarnos a nosotros mismos, a ampliar nuestra espiritualidad, nuestra cabeza, ¿sí? Nuestra mente y también nuestra alma. Siempre desde buscar filosofías y dirección en la vida, ¿sí? No tanto desde los sentimientos o emoción, sino desde la acción de buscar. Luego de Sagitario, ¿sí? Llegamos al medio cielo. Aquí. En la casa 10 comienza el medio cielo. Y aparece el signo de Capricornio. Está regida por Capricornio. Capricornio es del elemento de tierra, ¿sí? Cardinal. Es como el inicio de la materia, algo así. Acá en Tauro, perdón, a ver si se ve ahí. En Tauro es cuando plantamos la materia, es el proceso de la materia. En Virgo es la observación, el análisis y el detalle, o sea, buscar qué sirve y qué no sirve, con qué continuamos. Y aquí el tercer y último signo de tierra es la meta, ¿no? Ya procesamos y plantamos, ya nos fijamos cómo seguíamos con este plan, qué nos servía y qué no. Y ahora estamos llegando a una meta, ¿sí? Estamos llegando a los logros. La casa 10 es justamente la casa de lo profesional, de la salida al mundo, pero de la salida al mundo
desde lo que yo quiero mostrar, ¿sí? No como la casa 1 que de Aries, ¿ven? Esta era la salida al mundo a veces sin darme cuenta cómo salgo, como medio abrupto. En cambio, en Capricornio todo es calculado, es responsable, es un logro responsable. Es también lo que yo doy a la sociedad de lo que yo sé, ¿sí? Sagitario, me amplío, me preparo, ¿sí? Y en Capricornio llego a mi meta, lo logro y lo muestro a la sociedad, muestro lo que aprendí, lo que sé, lo que valgo a nivel como individuo en sociedad. No sé si se entiende lo que digo, espero que sí. Bueno, después de la 10, o sea, después de la responsabilidad, del mandato social, en la 10 también, o sea, en Capricornio podemos encontrar todo lo que sean figuras de autoridad, jefes, padres, ¿sí? Porque son los que nos exigen a nosotros responsabilidad y como mantenernos firmes en lo que creemos y en nuestro trabajo, ¿sí? En nuestras acciones. Eso es lo que nos piden las autoridades. Como referente, ¿no? En realidad somos nosotros la autoridad de nosotros mismos, pero bueno, se entiende. Me fui por las ramas de vuelta. Vamos para la casa 11. Este es Acuario, está regida por Acuario, que es un signo de aire y fijo, ¿sí? Aquí la mentalidad es como que se mantiene, ¿sí? Por eso Acuario, en la casa 11, la vincularidad es hacia lo social también, ¿sí? Hacia la sociedad, no solamente hacia los vínculos cercanos, sino aquí muestro para lo que sirvo, ¿sí? Llego a mi meta y mi logro, y acá lo comparto socialmente, o sea, lo comparto con ánimo de mejorar el lugar donde yo vivo. Justamente la casa 11 es la referente a los grupos de amigos, no al amiguito de barrio y demás, sino a los grupos de amigos donde comparto ideales en común, donde quizás comparto una causa social, ¿sí? También es referente a todo lo que tenga que ver con las redes, la tecnología, porque Acuario es justamente el que prevé lo nuevo, el que prevé lo que va a salir, lo vanguardista. Es también el que incluye, ¿sí? En que incluya al diferente. Por eso justamente es una casa de solidaridad o de caso social, porque tenemos que incluir al diferente para poder, justamente aquí, para poder pasar al siguiente nivel. Casa 12, casa regida por Piscis. Vamos a poner por acá. Ahí. La casa 12, regida por Piscis, es un signo de agua inmutable, ¿sí? Acá ya es el último signo de agua, entonces el incluir al diferente en la casa 11 o el incluir a todos, ¿no? A toda la sociedad conjunta para poder hacerla mejor, nos lleva a ser más empáticos, más sensibles, a veces quizás a simbiotizarnos con esas otras personas, porque Piscis no tiene borde, ¿no? La casa 12 es la casa como que inunda, la casa que... Este es el símbolo de Piscis. Como decía, que es la casa que inunda la carta. Por ejemplo, cuando tenemos planetas ahí, ese planeta está a nivel inconsciente y como que sale sin nuestra propia voluntad. A veces inunda casi todas las funciones de la carta, por ejemplo. Pero también aquí se encuentran lo que son los ámbitos de reclusión, porque a veces ante tanta sensibilidad uno se resguarda, ¿no? Como que se cierra, porque a veces o no la sabe manejar o se desborda. Entonces lo bueno de Piscis, ¿qué sería? Acá vamos a empezar a ver los ejes complementarios que se armaron. Piscis, último signo del zodíaco, que ya se diluye, ¿no? Todo este zodíaco llegó a la culminación y se va diluyendo para poder salir a una nueva acción, ¿sí? Sin Aries no hay Piscis y sin Piscis no hay Aries, como dije antes. Bueno, este Piscis tiene aquí como eje complementario a Virgo, ¿ven? Lo tiene enfrente. Entonces, ante tanto desborde a veces emocional o ante tanta
captación de otras cosas, que no lo sabemos orientar, no sabemos darle un cauce, ¿qué tenemos que hacer? Nos fijamos en el signo complementario, Virgo. Tenemos que organizar, tenemos que calmarnos y bajar a tierra y tomar lo que sirve y lo que no sirve. Darle un contexto, darle un plan a todo eso que sentimos, ¿sí? Darle una estructura. Todo tiene su... Bueno, acá Aries, el eje complementario para Aries, ¿cuál es? Libra, ¿sí? Aquí. La acción por sí sola a veces no sirve de nada si no tenemos en cuenta al otro, porque el otro también es el que nos potencia, el otro nos puede ayudar y nosotros podemos ayudar al otro, ¿sí? Es el eje de la vincularidad. O sea, si no me amo a mí mismo, no puedo amar a los otros, si no amo a los otros, no me puedo amar a mí mismo tampoco, ¿sí? Luego, aquí está el eje Tauro-Escorpio. ¿Ven? Tauro tiene frente a Escorpio. Este es el eje de valor y de recurso. Este es el recurso propio y el valor propio que yo me tengo, la autoestima, que también está un poco ligada a Leo, pero acá es el valor propio, o sea, lo que yo creo que valgo, ¿no? Y enfrente es el valor y los recursos compartidos. Es el valor que genero estando con un otro, ¿sí? Cuánto yo me dejo manipular o cuánto yo manipulo a los otros, ¿sí? Cuánto hago un buen uso o no de los recursos compartidos. Este es el eje de los recursos y del poder y del valor también, ¿sí? Aquí en Géminis tenemos enfrente a Sagitario. Este es el eje de la comunicación y de lo que aprendo. Aquí aprendemos curioseando, ¿sí? Aprendemos haciendo una cosa y otra a la vez quizás. Y también nos comunicamos de una manera como más divertida, más jovial y hasta más infantil podría ser. Y en cambio enfrente aprendemos de Sagitario y Sagitario aprende de nosotros también, de Géminis. Sagitario es el que aprende para guiar, ¿sí? Es el que aprende a lo grande para poder enseñar a los otros. Entonces es el eje de aprender y enseñar. Yo aprendo, pero ese aprendizaje lo tengo que volcar a enseñar a alguien, porque si no queda en la nada, como que no sirve, ¿no? Hacer muchas cosas a la vez y sin terminar nada o sin darle algún sentido a eso que estoy aprendiendo. ¿Para qué lo hago? Y la comunicación también acá es hacia causas mayores, ¿no? Hacia buscar un sentido mayor, no es solamente hacia buscar nuevos intereses y a ver con qué me quedo de eso, sino que acá es profundizar la comunicación y profundizar la manera de que hago llegar esto que yo sé, digamos. Luego, acá en Cáncer, tenemos el eje de Cáncer-Capricornio, ¿sí? Este podría ser, por ejemplo, el aprendiz, el maestro, el de Géminis-Sagitario, el de Cáncer-Capricornio lo podemos asociar con la madre y el padre o con el hogar y mi salida al mundo, ¿sí? Mi lugar en el mundo. Bueno, a ver, en Cáncer, o sea, si no tenemos una buena base, si no podemos hacer conexión con esta base que nos nutrió, ¿sí? Y que nos formó, no vamos a poder encontrar nuestro lugar en el mundo también, ¿sí? Porque tenemos que saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Es muy importante tener la ternura y la nutrición de mamá, pero también quizás tener la dirección y los planes a los que me lleva mi papá, los mandatos. Ahora, si después nos identificamos o no con eso, es otra cosa, pero es necesario tener como un camino a seguir, unas referencias, ¿no? Ejemplos. Luego, en el siguiente eje, tenemos a Leo y Acuario, ¿sí? Sería yo mismo, yo con los demás, ¿sí? Porque recordemos que acá Leo es cuando yo me muestro por mi propio nombre,
¿sí? Brillo con las cosas que sé hacer o con las cosas que he descubierto, para lo cual le sirvo y tengo talento. Y acá en Acuario es cuando yo como que formo parte de los otros, ¿sí? No solo estoy centrado en mi ego y en que yo quiero potenciarme y yo quiero brillar, no, sino que quiero ser parte de algo y siendo parte ayudando ese sistema y todo, como ese grupo o causa llegue a su esplendor, ¿sí? Entonces aquí es también el eje del yo y yo con los otros. Es un poco parecido a Aries Libra, pero este es vincular. Y este es más creativo, es un eje creativo, ¿sí? Lo que yo puedo crear y lo que yo puedo crear con los otros. Lo que puedo sumar a los sistemas, a las causas, ¿sí? A los grupos. Bueno, llegamos ya al final de lo que serían los signos, los ejes, como la base, ¿sí? De lo que serían las casas astrológicas, la energía que tienen, la polaridad que tienen. Bueno, repasamos un poquito. Acá, como se van a dar cuenta, tenemos, a ver, vamos a mostrar ahí. Casa 1, Aries, ¿sí? Siempre va a ser así. Siempre va en astrología, tiene un orden y el orden es este. Fuego, tierra, aire, agua. Y vuelvo a repetir, ¿sí? Ahí ven que vuelvo a repetir. Fuego, tierra, aire, agua. Fuego, tierra, aire, agua. ¿Sí? Y también repite esto que es cardinal. Comenzamos con cardinal acá en fuego. Cardinal fijo mutable. ¿Sí? Volvemos cardinal fijo mutable. Y otra vez, cardinal fijo mutable, cardinal fijo mutable. ¿Sí? Y por último, asociamos lo último que sería la polaridad, ¿sí? Positivo o negativo, femenino o masculino. Sería positivo, masculino, femenino, negativo. No tiene nada que ver con los géneros, por favor no se pongan locos con eso. O sea, tiene que ver con la naturaleza de exteriorizar o ir hacia adentro, ¿sí? Nada más. Lo que sería fuego y aire son siempre positivos, hacia afuera. Lo que es tierra y agua son hacia adentro, negativos, ¿sí? Entonces siempre tenemos un positivo, un negativo, ¿sí? Positivo, negativo, positivo, negativo. Siempre es perfecto el zodíaco. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo se balancea, ¿sí? Todo es sincrónico, todo forma unidad. No hay ni mejores ni peores, no. Todo es según cómo uno lo vibre, cómo uno se ponga a trabajar, digamos, con el tema de poder vibrar un poco más alto espiritualmente o moralmente con las cosas que hacemos, las acciones que tomamos, ¿sí? Todo tiene su lado de sombra y su lado de luz. Entonces nosotros decidimos cuál queremos potenciar más y cuál trabajamos para que no nos sobrepase, por ejemplo, ¿sí? Bueno, creo que no queda más nada para decir. No sé si le podría, a ver, por ejemplo, hablamos que de la casa 1 a la 6, si tenemos más planetas aquí, o sea, debajo de este eje, sería para hacia el fondo cielo. Tenemos como una personalidad que está más ligada al mundo íntimo y familiar, ¿sí? Ahora, si tenemos más planetas, o sea, a simple vista, vos ves tu carta y tenés más planetas en lo que sería de esta rayita hacia arriba, hacia el medio cielo, en toda esta partecita de acá, de la casa 7 a la 12, tenés una personalidad más ligada a exteriorizar, más ligada a lo vincular y social, ¿sí? A mostrarse quizás. También, o sea, acá ya diferenciamos por hemisferio medio cielo y hemisferio medio cielo y fondo cielo, ¿sí? Ya me ataca el Mercurio en Piscis y me empieza a mezclar. Ahora vamos a diferenciar por cuadrantes.
tenemos el primer cuadrante que va de la casa 1, 2, 3, ¿sí? El primer cuadrante, la energía del medio es taurina, ¿sí? Entonces es el primer cuadrante de cómo, como de la personalidad, ¿no? De cómo uno se establece. Ahora, el segundo cuadrante es Cáncer, Leo, Virgo. Este sería como de lo que yo, Leo es la energía del cuadrante, ¿no? Entonces está más ligado a lo que yo soy, pero en función de lo que me enseñaron también, ¿no? De las bases, de lo que me nutrió y de mi discernimiento y análisis. Entonces está más ligado a eso. Este es lo que yo soy, pero en cuanto a mi acción, a lo que yo valoro, a cómo me comunico. Y acá es lo que yo soy en cuanto a mis bases y mi discernimiento. Y después tenemos el cuadrante número 3, que tenemos Libra, Escorpio, Sagitario. 7, 8, 9, son esas casas. Este es el cuadrante más ligado a lo vincular, ¿sí? Entonces, la energía del medio sería la escorpiana. Entonces, es un cuadrante que tiene que ver más que nada con lo que los vínculos me dejan, con el tema de los juegos de poder, ¿sí? Porque está más ligado al terreno escorpiano. Y por último tenemos el cuadrante de la 10, 11 y 12, Capricornio, Acuario, Piscis, aquí. Bueno, este cuadrante de estas tres casitas tiene una energía acuariana en el medio, entonces es más relacionado a lo transpersonal, ¿sí? A lo que transpersonal quiere decir que va un poquito más allá de la conciencia, entonces de la conciencia personal, sino más que nada a lo que dejo en sociedad, ¿sí? Porque justamente hablamos de Capricornio, Acuario, Piscis, son las tres energías que la primera es cómo yo me planto en la sociedad y muestro lo que sé. Acuario, estamos repitiendo lo que ya dije, ¿no? Pero bueno, Acuario es lo que yo doy en sociedad y lo que doy en causas, en grupos. Y Piscis ya es el simbiotizarse con el otro, el empatizarse, ¿no? Toda la sensibilidad junta. Entonces esto es más ligado a lo social, ¿sí? Transpersonal y social. Eso es como para ir viendo más o menos, si tenemos una carta, pongámosle todos los planetas acá distribuidos, ¿no? Pero todos los planetas distribuidos en este hemisferio y bueno, sabemos que tenemos una carta más personal íntima. Tenemos una carta que tenemos casi todos los planetas aquí y esta carta está más ligada a lo que a mí me gusta, a lo que yo quiero, más ligado a lo personal, pero personal del yo, digamos. Si tenemos una carta más ligada acá, en este cuadrante, ¿no? En estas tres casitas. Y bueno, tenemos una carta, si bien es íntima y personal, porque está aquí abajo, pero más ligada a este cuadrante, o sea, a expresar mis talentos, a mostrarme, a mostrar lo que me enseñaron y qué hice yo con eso, ¿no? Como focalizada en lo que yo soy, pero mostrándome, ¿sí? No tanto en el ego del yo quiero, yo tengo, yo comunico. Luego, aquí, si tenemos una carta más focalizada en el medio cielo, sería en toda esta parte de acá, tenemos una carta social y vincular. Pero, si de casualidad tenemos los planetas focalizados en estas tres casas 7, 8 y 9, entonces hablamos que es una personalidad más focalizada en lo vincular realmente, en lo que transforma lo vincular, ¿sí? Lo que me deja el vínculo. Y si tenemos una personalidad que tiene más planetas todas en esta casa, o sea, casa 10, 11 y 12, es una personalidad que va a estar más relacionada a trabajar por la sociedad, a trabajar en pos de algo que mejore, ¿no? A tener en cuenta al otro, pero desde el lugar de la acción, desde hacer algo por. Bueno, creo que... me quedó el hemisferio así, de este lado, que es el hemisferio del ascendente, o sea, agarramos esta raya del medio, ¿sí? Lo dividimos para allá. Si tenemos más planetas en todo este lugar,
También es una carta focalizada en la personalidad propia, ¿sí? En el despliegue de lo personal, de lo que uno viene a hacer, de su propia misión. Y si tenemos, por ejemplo, la carta más focalizada en toda esta parte de aquí, o sea, del descendente, toda esta parte de aquí, es una carta que tiene una personalidad o una misión más desarrollada al otro, ¿no? Que el otro va a tener mucho peso en mi vida y quizás en las decisiones y las cosas que yo vaya haciendo, que me vayan conduciendo a lo que vengo a transitar en esta carta. Bueno, creo que estamos completos. Espero que se haya entendido, no haberlos mareado mucho. Y sobre todo en esto, luego vamos a subir nuestra carta, ¿sí? Como para tener una idea de cómo podemos interpretar toda esta base, pero con nuestra propia carta. Siempre teniendo en cuenta que esto no cambia, esto es así. Después vamos a poner como nuestra carta encima y vamos a mezclar todo lo que yo les dije con las cualidades de los signos que les tocan, con los planetas que le tocan por casa, ¿sí? Es algo muy importante tener y recordar siempre esto. El planeta te da la función, ¿sí? El signo te da la cualidad y la casa te da el escenario o el personaje donde vos vas a desarrollar esa función con esa cualidad. Obviamente todo está relacionado. Ahora parece como muy complicado, pero después es como que sale solo. Todo se relaciona, relacionamos cualidad, función y lugar, digamos, o escenario de vida. Y también tenemos que relacionar esto mismo, obviamente con la base de la carta, y a su vez con los aspectos que tengan, ¿sí? Porque los aspectos suman como subtonos, suman desafíos, suman lo que proyectamos, los subtonos o las cosas que salen juntas por las conjunciones, proyectamos por oposición, y los desafíos de vida que nos invitan a accionar son las cuadraturas, ¿sí? Que quizás son palitos en la rueda, pero como que nos despiertan y nos ayudan a ir aprendiendo, accionando un poco. Para tomar, me quedan unos 15 minutitos, así que para seguir con esto les comento un poquito, abro un poquito de aspectos. Si no lo entienden, uy, se me hizo un zoom en la cara. Si no lo entienden, bueno, no se preocupen porque podemos ir desarrollándolo de a poco. Tenemos los aspectos armónicos, que son los que nos ayudan, ¿sí? Por ejemplo, el trígono. Si tenemos un planeta con las rayitas que están en el medio de la carta natal, nos marcan los aspectos. Rayitas verdes o con este simbolito son trígonos, ¿sí? Esto, al igual que los sextiles, nos ayudan, ¿sí? Son planetas como que se van de la mano y son amigos. Luego tenemos los aspectos duros, que son las rayitas rojas. Los cuadraditos son cuadraturas, ¿sí? Son los que están a 90 grados. Las cuadraturas son justamente como los desafíos que nos invitan a accionar, ¿sí? Como que nos joden, digamos, un poco. Luego tenemos, a ver, la oposición, ¿sí? La oposición son cuando están enfrente, uno enfrente del otro. Bueno, este es un aspecto duro, o sea, como que nos complica, pero es un aspecto que generalmente, que generalmente lo proyectamos. O sea, lo proyectamos en el otro, porque es una oposición, es como un espejo. A veces no lo vemos en nosotros mismos, sino que lo proyectamos y, bueno, es como que un planeta queda porque obviamente la oposición se trata de dos planetas, ¿no? Entonces, a veces un planeta queda en luz y el otro en sombra. O sea, uno lo accionamos y el otro lo proyectamos. Y por último, tenemos la conjunción, que es cuando están los planetas juntitos, ¿sí? Un planeta junto al otro es un planeta que salen juntos, o sea, las cualidades y funciones de ese planeta salen juntos, no pueden salir por separado. Por ejemplo, si yo tengo un Sol en conjunción con Mercurio, ¿sí? Es una personalidad, una esencia, por ejemplo, geminiana,
que en sí se muestra y es personalmente brillante con comunicarse, divertida, y a la vez es mercurial, está en conjunción con Mercurio, o sea que potencia lo que sería esa personalidad vincular y comunicativa, potencia esa personalidad que sale directamente pensando, sale con las ideas quizás claras o se expresa directamente con lo que piensa, ¿sí? Porque se junta la mentalidad Mercurio con el Sol, que es la esencia y la personalidad. Eso significa una conjunción, que es inevitable que no salgan juntos, ¿sí? Como que se dan cualidades unos a otros. Son una parejita. A veces es un aspecto duro porque a veces complica. Por ejemplo, el Plutón, mi personalidad va a estar intensificada por ese Plutón. O sea, puedo ser un Sol Plutón en Libra, puedo ser sumamente por ahí tratar de buscar la armonía o tratando de buscar el equilibrio con los demás. Me puedo mostrar amable, Libra está regido por Venus, entonces se suele mostrar amable y divino, pero al tener la conjunción con Plutón, puede ser que esa personalidad también se muestre sumamente intensa o sexual, ¿no? Como que muestre ese poder de Plutón junto con esa seducción y amabilidad de Libra. Van a ser las dos cosas juntas, no es que una cosa quita a la otra, sino que se suman. Bueno, ahora sí, ya está. Les mando un beso y bueno, para la próxima creo que vamos a estar viendo, vamos a ver si vemos la matriz planetaria o vemos signo por signo. Después lo pienso, si quieren me dejan comentarios a ver qué prefieren ver, si prefieren ver signo por signo como más extendido, porque tiene muchas cualidades los signos, y luego esas cualidades las podemos poner en función con los planetas. Estaría bueno. Bueno, les mando un beso grande y nos vemos. Chau.